El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estaremos consagrando el matrimonio en la presencia del Señor a través del culto familiar. Como ministerio de oración, te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos por la familia, por nuestro matrimonio que está edificado en la roca que es Cristo Jesús. Y es el motivo por el cual te hacemos la invitación para que cada día realices en familia tu culto familiar. Pedimos una protección divina del Señor a través de buscar su rostro con un clamor y una oración. Por eso en este día te damos la bienvenida y deseamos de todo corazón que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos, bendiga a tus nietos. Es el propósito de que cada día la familia esté consagrada en las manos de Dios. Para eso tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo para que al invocar el nombre del Señor, cada día la mano de Dios se mueva a través de hogares y dé favor en bendición. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que consuele y fortalezca el corazón de aquel que ha clamado y ha suplicado que Dios bendiga esa familia. Vamos a hacer la oración. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o en un lugar público, dobla rodillas espirituales, pero cada vez que eleves una súplica, busquemos reverencia, porque nos dirigimos al Padre Celestial. Vamos a hacer la oración para que Dios bendiga este tiempo de familia. Padre amado, de rodillas humildemente estamos aquí, Señor amado. Te rogamos ante todo que no mires nuestras faltas,
que no mires nuestras debilidades, que perdones la indiferencia. ¿Cuántas veces, Señor, se permiten cosas en el hogar? ¿Cuántas veces se hace nuestra voluntad y no la tuya? Perdónanos, Señor, y danos luz y claridad de mente. Da favor, Señor, en este clamor. Muchas familias, hogares, están pidiendo ayuda divina. Y es por eso que nos unimos como matrimonio, nos unimos como familia a clamar salvación para cada uno de nosotros. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que mencione en este tiempo de reflexión, Señor, busquemos con temor y temblor, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos para que nuestros hogares estén en la roca firme que es la salvación de Cristo. Y te pido con humildad que bendigas la reflexión que se llevará. Bendice las lágrimas de aquel que ha clamado y suplicado una protección para su matrimonio, para su familia, para sus hijos y nietos. Edifica la casa, Señor, y da favor en esta humilde y sencilla oración que elevamos con fe. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Y en este día estamos llevando, hermanos, la reflexión que está en 2 de Corintios 6:2. La palabra de Dios nos va a hablar, hermano, en este día, que Dios edifique cada día el hogar, que Dios dé gracia, hermano, en ese tiempo en el cual estamos suplicando un cerco protector. Dice 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La reflexión de este día lo menciona 6:2 de Corintios, de 2 de Corintios. Oportunidades que no regresan. Este día es un día de bendición. Es un día, hermanos, sus misericordias, la palabra de Dios dice que son nuevas cada día. Y el día de hoy es un día, hermano, en que Dios nos da la oportunidad de la salvación a través, hermano, de esta oportunidad de vida que tenemos en este momento. Por eso la reflexión la llevamos, hermano, en este día con la palabra de Dios, anota los versículos y Dios nos va a hablar a través de un escrito está. Sergio, oportunidades que no regresan. Es una oportunidad en este día oír la voz de Dios y no despreciamos, hermanos, esta oportunidad de salvación que en este día Dios nos otorga a todos. Oremos y pedamos a Dios su bendición para esta reflexión. Amén. Así es, hermanos. En la vida hay momentos, hay circunstancias que se nos presentan, hermanos, tal vez de una manera inesperada. Y esas son las oportunidades, hermanos, que debemos de aprovechar. Hay oportunidades, hermanos, que son buscadas, pero también hay oportunidades que no son buscadas. Y ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, que tener el suficiente discernimiento y sabiduría para aprovechar las oportunidades que nos van a bendecir y para desechar aquellas oportunidades que nos van a llevar por un camino incorrecto. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos va a hablar acerca de que hay una oportunidad única en la vida del creyente. No vamos a hablar, hermanos, de las oportunidades que el mundo nos presenta, de las oportunidades que sean cotidianas, ya sea en nuestra misma familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea de algún proyecto personal, individual, que queremos desarrollar. En ocasiones, hermanos, nosotros estamos con tenemos esa incertidumbre de aprovechar o de no aprovechar. Pero esas son cosas, hermanos,
que dependen mucho de nuestra propia vida espiritual, de qué tan cercanos y temerosos estemos de Dios. Porque cuando tomamos decisiones, hermanos, pedimos la guianza del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros podemos definir qué oportunidades aprovechar que provienen de Dios a manera de bendición o qué oportunidades desechar que provienen del adversario a manera de tentación. Vamos a ilustrar, hermanos, cómo las oportunidades que se presentan en momentos adecuados, nosotros debemos de desecharlas o aprovecharlas. Y vamos a poner una ilustración. Hay tres cosas, hermanos, que vamos a señalar que nosotros hacemos, pensamos o deseamos que nunca van a regresar atrás. Por eso la oportunidad que proviene de Dios se tiene que aprovechar en el momento. Por ejemplo, la palabra pronunciada. Todo lo que nosotros hablamos queda registrado en los libros del cielo. Y esas palabras, hermanos, ya no van a volver a regresar. Aun y cuando hayamos reconocido que nos arrepintamos por lo que decimos, esa palabra quedó registrada. La palabra pronunciada no regresa atrás. Cuando nosotros, hermanos, agarramos una piedra y la lanzamos, esa piedra, hermanos, no va a regresar atrás. Esa piedra va a llegar a su destino. Y esas son las obras del hombre, representadas mediante esa ilustración. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, no regresa atrás. Es cierto, si obramos mal hay oportunidad para arrepentirnos, pero esa obra quedó registrada. Y también, hermanos, las oportunidades perdidas, que es lo que hablábamos a un principio. Toda oportunidad que se nos presenta en nuestra vida, debemos de tener el discernimiento y la sabiduría de Dios para aprovecharla si viene de parte de Dios porque nos va a bendecir. Y para desecharla si proviene del adversario por medio de la tentación. Leíamos aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, como el apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia de los Corintios y les da esta exhortación. Porque dice, ¿quién dice? La Escritura. El apóstol Pablo se está refiriendo a la gracia que Dios nos ha dado por haber aprovechado la oportunidad de que hemos conocido el Evangelio. Por eso el apóstol dice, porque dice que el Evangelio, la palabra de Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, y esa es la oportunidad, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que hay un tiempo aceptable y que hay un día de la salvación. Y esta es una exhortación para arrepentirnos y para recibir la gracia salvadora y divina de nuestro Señor. Y esa es la oportunidad que el Señor nos presenta y que tal vez sea única en nuestra vida para aceptar, hermanos, el privilegio de ser beneficiados por la salvación. Amén. Tal vez, hermanos, no haya segunda oportunidad. Usted tal vez diga, bueno, voy a postergar mi decisión de comprometerme con Dios, lo voy a meditar, lo voy a reflexionar y en otra oportunidad tal vez me comprometa. Hay personas que piensan así.
que buscan una segunda oportunidad. Pero la pregunta es esta: ¿cómo sabe usted que va a vivir para recibir una segunda oportunidad? Nadie lo sabe. Por eso la Escritura dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, ahora que tenemos la vida, ahora que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ahora que conocemos del Evangelio. Es una oportunidad, hermanos, que no se debe de despreciar. He aquí el día de salvación. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos alimenta, es la que nos convence y es la que nos hace reflexionar y meditar para aceptar, hermanos, esta oportunidad que el Señor nos presenta. No postergues más la decisión de comprometerte en las cosas de Dios. Todo aquel, hermanos, que no aprovecha la oportunidad es porque hay un motivo. Y el motivo para no comprometerse y aprovechar la oportunidad que Dios nos ofrece por su gracia divina, aceptar la salvación, es porque hay pecado en su vida. El que no se compromete, hermanos, es porque está cómodo viviendo en el pecado. Es aquel que piensa que el obedecer la ley moral de Dios, hermanos, nos hace prohibiciones. La palabra de Dios, hermanos, enseña otra cosa. La ley moral de Dios y la obediencia a la ley moral es por amor. Porque Cristo nos las dejó, porque es su voluntad reflejada a través de estos 10 santos preceptos. Y ahí es donde nosotros aceptamos esa oportunidad que Dios nos ofrece, hermanos, para nuestra propia salvación. No dejes pasar esta oportunidad donde la palabra de Dios, hermano, nos habla. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Dios siempre, hermanos, le ha dado oportunidades al hombre de conocerlo y de ser acreedores a la salvación que Él nos ofrece. Su invitación, hermanos, siempre ha permanecido. Desde que el pecado entró al mundo, desde el mismo jardín del Edén, hasta que Cristo venga por segunda vez, esa invitación, hermanos, está abierta. Esa invitación es universal. Y esa oportunidad, hermanos, es la que Dios nos ofrece. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde el Antiguo Testamento, desde el mismo jardín del Edén, Dios siempre ha hablado, hermanos, por medio de los escritos de sus profetas. Su mensaje, hermanos, no ha cambiado. El mensaje, hermanos, que se predicó en el Evangelio, en el jardín del Edén, fue presentar el Evangelio de la salvación. Y el Señor usó a los santos hombres de Dios por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, por medio de los jueces, por medio de los reyes, hasta llegar a la época apostólica. Y siempre el mensaje, hermanos, ha sido de arrepentimiento, pero también de perdón para la salvación. Amén. Por eso es que la oportunidad que Dios nos da para aceptar su salvación siempre ha permanecido y permanecerá hasta que nuestro Señor regrese. La palabra de Dios dice
que el Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El Señor nos habla a través, hermanos, de su palabra escrita. Por eso nos dejó este santo libro, la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra escrita. Nos ha hablado, como lo hemos leído, por medio de la inspiración de los profetas que han dejado registrado el pensamiento de la voz divina para provecho de cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de visiones, por medio de parábolas, por medio de revelaciones, que todo está, hermanos, contenido en este sagrado libro. Pero la Escritura dice que en los postreros días, es decir, en nuestro tiempo presente, por medio del Hijo, por medio de Jesús y su mensaje, nos otorga la oportunidad a todo el mundo que lo acepte de la salvación. Eso es lo que la palabra nos enseña acerca de cómo nosotros debemos de no dejar, hermanos, de pasar la oportunidad por lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de aceptar la salvación que el Señor nos ofrece. Y volvemos a insistir, si usted posterga su decisión, hermanos, puede ser una oportunidad que ya no regrese. Porque usted no sabe, hermanos, si el día de mañana va usted a vivir. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y el versículo número 2, la Escritura dice, todo acontece de la misma manera a todos. Y aquí nosotros, hermanos, por lo que hemos leído en la Escritura, vamos a hablar de la oportunidad que Dios nos da para aceptar la salvación. Todos acontece de la misma manera a todos. El Evangelio es universal. El Evangelio, hermanos, no hace distinción ni acepción de personas. El Evangelio es para todas las razas, para todo el hombre de diferentes estratos sociales, para todos los hombres de diferentes, hermanos, capacidad económica, para todo el hombre, hermanos, de diferente color de piel. Para todos está abierto el Evangelio. Por eso la Escritura dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. El Señor da la oportunidad, hermanos, para que tanto el justo como el impío, hermanos, se comprometan con Dios, porque es una oportunidad universal. Y luego hace un contraste, dice al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Es decir, el que está bajo la ley de su religión, como el que está fuera de la ley de su religión. Como al bueno, así al que peca. Ahí está la oportunidad para todos. Al que jura como al que teme el juramento. Aquí podemos sintetizar, hermanos, en términos generales, las mismas experiencias y las mismas oportunidades para aceptar la salvación mediante Jesús está abierta para todos. Por eso, hermanos, debemos de aceptar la oportunidad de que Dios nos ofrece en este día a través de lo que está escrito. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor como hijos de Dios, hermanos, y como hermanos en la fe, es invitar a todo aquel que ha escuchado el Evangelio, pero que no se ha comprometido. Es exhortar a todo aquel, hermanos, que no se quiere comprometer con las cosas de Dios, que está acariciando el pecado. Nosotros, hermanos, somos portadores únicamente de la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es por eso que nosotros le invitamos, hermanos,
que esta oportunidad que el Señor nos está dando por escudriñar su palabra y por escuchar a través de un escrito está la invitación que Dios nos da para aprovechar la oportunidad, para comprometernos al servicio de Dios y entregar nuestra vida. ¿Para qué? Para obtener la salvación que es eterna. Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos señala que hay un tiempo propicio. A cada uno de nosotros, hermanos, hay tiempos que son definidos y hay oportunidades, hermanos, que vienen en su tiempo. Muchos aceptan la oportunidad, como lo comentábamos, como una cosa inesperada. Se les presenta una cosa que los va a motivar, a beneficiar y que ellos, hermanos, motivados por la emoción, aceptan. Muchas veces, hermanos, sin haber pedido el consejo de Dios, esas oportunidades son disfrazadas y en lugar de que nos beneficien, nos perjudican. Por eso estamos hablando de la única oportunidad, hermanos, que es eterna, la oportunidad de la salvación, a través de lo que estamos leyendo por su escritura. Por eso decimos que hay un tiempo propicio, hay un momento propicio y hay una oportunidad que aprovechar. Hoy es tiempo aceptable. Amén. Hoy es día de salvación. Aprovechemos esa oportunidad porque la palabra de Dios, hermano, nos invita. Cuando alguien deja que se le escape ese tiempo apropiado, fracasarán sus esfuerzos por alcanzar, hermanos, sus anhelos. Job lo expresaba aquí en el libro de Job, en el capítulo 9 y el versículo número 22, la escritura dice, una cosa resta que yo digo, al perfecto y al impío Dios los consume. Job, a través de toda la vida atribulada que había vivido, que había pasado, hermanos, él reflexiona y dice, bueno, ya clamé a Dios, ya di testimonio de mi vida, pero hay una cosa donde Dios me ha hablado y hay una cosa que yo les quiero a ustedes compartir, lo que está escrito, al perfecto y al impío. Es decir, el perfecto está refiriendo a aquel que tiene el temor de Dios y al impío aquel que no se ha comprometido con Dios. A los dos, el Señor va a tomar cuentas por nuestros actos, porque aprovechamos la oportunidad de la salvación o la desechamos. Va a llegar un día en que tengamos que dar cuentas. Y a eso se refiere cuando dice Él los consume. O sea que nos presentaremos delante de Él, hermanos, y daremos cuenta de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Todos somos iguales ante la vista de Dios, perfectos e impíos, justos o injustos. A todos nos da el Señor la oportunidad que tenemos que aceptar y que aprovechar. Dios no hace diferencia. Si al final, hermanos, no aprovechamos las oportunidades que el Señor nos presenta, podemos dejar, hermanos, la salvación que Él nos ofrece. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que somos sus discípulos que las mismas oportunidades, hermanos, al igual que lo manifestaba Job, son para todo el mundo. Pero ya aquí hablando nuestro Señor a sus discípulos les decía, aquí en San Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en el cielo, Mateo 5:45, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos.
Mediante esta ilustración, hermanos, que estamos leyendo, Justo, tomada de la naturaleza, Jesús nos enseña que Él no hace acepciones de personas, por lo cual todo aquel que aproveche las oportunidades que Dios nos ofrece en el transcurso de nuestra vida, se deben de aprovechar. Siempre y cuando, hermanos, provengan de la invitación, que es un privilegio para aquel que acepta el comprometerse y aprovechar la oportunidad de la salvación que el Señor nos ofrece. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos ama a todos y Dios murió por todos. Dios nos da el libre albedrío para escoger. ¿Aprovecho la oportunidad o no la aprovecho? Pero como leíamos en 2 Corintios 6, donde la Escritura nos dice, he aquí es el día aceptable, he aquí es el día de salvación. No dejemos aprovechar la oportunidad de lo que la misma palabra de Dios nos está exhortando y aprovechemos la oportunidad, hermanos, de la vida eterna mediante la salvación por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos leído, hermanos, cómo Dios no hace acepción de personas. Pero si todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué algunos fracasan y no aceptan la oportunidad de la salvación que Dios nos ofrece? La palabra de Dios nos enseña cómo algunos hermanos perdieron la oportunidad y eso está registrado en su santo registro. Y lo vamos a leer, hermanos, porque si es el caso de alguno de nosotros, todavía, hermanos, podemos reconciliarnos con Dios. Vamos a ver el caso de Tomás, que por su incredulidad perdió la oportunidad de estar con Jesús después de su resurrección. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 20 y el versículo 24, la Escritura dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús había resucitado y en cumplimiento a su palabra, Él se presenta delante de los discípulos después de que murió, pero ya resucitado. Todos los discípulos estaban, hermanos, menos Tomás. Jesús se les aparece y les da el privilegio de soplarles, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Y esa oportunidad se perdió Tomás, porque no estaba. La Biblia no nos relata por qué no estaba, pero seguramente, hermanos, él permanecía reflexionando y no aceptaba que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, hubiera muerto. Pero él se olvidaba que les había dado la promesa que iba a resucitar. Él tenía duda e incredulidad. Pasaron 8 días después de la resurrección de Jesús, cuando se les aparece a sus discípulos. Pasan 8 días, hermanos, y hasta el 8º día, Tomás se presenta. Y cuando Cristo lo ve, le dice, Tomás, mete tu dedo en la hendidura de mi costilla y ve las marcas en mis manos. Y Tomás se queda pasmado porque él había reflexionado en eso. Pero Jesús conocía su pensamiento. Y luego Jesús le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado aquel que sin ver cree. Se da cuenta cómo perdió la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo por no haber estado con los discípulos cuando Jesús se presentó por primera vez. Muchas veces, hermano, nos pasa como a Tomás.
que perdemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios al escuchar de su evangelio, al escuchar de su mensaje, postergan su decisión. Y allí es donde esa oportunidad, hermanos, tal vez no regrese. Porque como decíamos anteriormente, si posterga usted su decisión de comprometerse en las cosas de Dios y recibir y creer que Jesús murió por sus pecados y ser salvo y obtener la vida eterna, si usted posterga esa decisión, yo le pregunto a usted, ¿cómo sabe que va a vivir el día de mañana? Por eso, hermanos, hay oportunidades que ya no regresan. Leíamos que hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Veamos otro caso, el caso de Eutico, un joven que estaba escuchando un sermón del apóstol Pablo. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 9, la escritura lo relata, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos hubiera gustado estar presentes en un sermón cuando predicaba el apóstol Pablo? Sin en cambio, Eutico, hermanos, tal vez no tenía el interés. Tal vez, hermanos, vencido por el cansancio, como dice la escritura, se durmió y perdió la oportunidad de escuchar el mensaje que lo iba a encaminar a la salvación, y por estar dormido, como muchos que van a la iglesia, pero están dormidos. ¿Y por qué están dormidos? Porque van a buscar de todo menos escuchar la palabra de Dios. Espiritualmente están dormidos. ¿Y qué es lo que le pasó a Eutico? Cayó y murió. ¿Y por qué? Porque dejó pasar la oportunidad, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de comprometerse a los caminos de Dios. No seamos, hermanos, también como aquella gran multitud cuando Cristo caminaba. Dice que la gente, la muchedumbre, estaba cerca de él, muchos lo tocaban, porque estaban tan cerca de él que lo tocaban. Pero sin en cambio, hermanos, no tenían fe. Iban por emoción, iban porque hacían lo que los demás hacían, pero no iban a buscar al verdadero Dios todopoderoso y perdieron la oportunidad. Vamos a leer un pasaje, hermanos, que nos hace reflexionar cómo muchas veces nosotros decimos estar cerca de Dios, pero no tenemos la fe. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 y el versículo número 43, nos relata parte de esta historia. Pero una mujer que había padecido o que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer nos relata la escritura, hermanos, que tanto era el deseo y la fe que tenía por estar cerca de Jesús para ser aliviada, que arrastras en medio de la multitud, se abría paso. Y ella pensaba, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esta mujer, hermanos, por lo que la escritura dice, había hecho todo lo posible para ser sana. Pero al escuchar de Jesús, no perdió la oportunidad. Y esa es la oportunidad que Dios nos presenta. Y ejerció su fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, la multitud que rodeaba a Jesús no tenían fe en Jesús.
Estaban ahí por emoción. ¿Cuántos cristianos, hermanos, somos como parte de esa gran multitud que tenemos la oportunidad de aceptar lo que hemos leído, la salvación mediante la palabra escrita que nos ofrece Cristo y no la aceptamos o postergan su decisión? Son oportunidades, como lo hemos mencionado, porque es el tema, que hay oportunidades que ya no regresan. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Entonces, si Dios nos está hablando en esta ocasión y nos ofrece la oportunidad por lo que está escrito de la salvación mediante la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento y el vivir una nueva vida, obedeciendo y confiando en que el sacrificio de Cristo no fue en vano, ese es el Evangelio. Él me puede dar la salvación, hermanos, la salvación eterna. No dejemos pasar esa oportunidad. Amén. La palabra de Dios nos presenta el caso del pueblo de Israel, que el Señor, hermanos, regresó a su ciudad, pero que lo desecharon. Perdió la oportunidad de la salvación mediante Jesús. Y eso está registrado aquí en el libro de San Juan, capítulo 1 y el versículo número 11, donde la Escritura dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice a lo suyo en singular? ¿Y por qué después dice los suyos? Porque Cristo nos está diciendo con estas palabras que la misión que él tenía era la misión de presentar el Evangelio, de darle la oportunidad a todos para que a través del mensaje de la salvación que él traía, gozaran de la eternidad. Por eso dice, a lo suyo vino, porque tenía una misión que cumplir. Y después habla en plural, y los suyos. Es decir, ese mensaje que era propio, que provenía del mismo trono de Dios, que por su gracia y mediante la redención de Cristo ofrecía como parte de esa misión terrenal, se la presentó a los suyos. Lamentablemente, hermanos, dejaron pasar esa oportunidad y los suyos no le recibieron. No dejes pasar la oportunidad, hermanos, si la palabra de Dios te está hablando en esta hora. No pierdas esa oportunidad que posiblemente no regrese. Pero si Dios te está hablando, hermanos, comprométete en los caminos de Dios. Amén. Por eso en esta ocasión estamos considerando ese tema, por lo que la Biblia nos habla, nos ministra y nos presenta como un privilegio para aquel que se compromete a adquirir y aceptar la oportunidad que Dios nos da, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Aprovechemos esa oportunidad, hermanos, porque la palabra de Dios nos está hablando. Oportunidades que si no se aprovechan, tal vez no regresan. Que Dios bendiga su palabra, que en este día esté expuesta a través de un escrito está la oportunidad, hermano, que el Señor permite en este día, si es primera vez que estás escuchando que el culto familiar se lleva. Dios te está, hermano, invitando que te acerques a Él. Es una oportunidad de salvación, es una oportunidad que Dios te da para tu hogar, para tu familia. Donde más guerra hay y donde más problemas se tienen es en el hogar, es en la familia. Y es porque el enemigo, hermano, odia lo que Dios ama, la familia. Este día, hermanos, es un día en el cual te da el Señor la oportunidad de aceptar su palabra. Tu hogar posiblemente está dañado. Posiblemente, hermanos, llevado una vida no grata. Este día es un día de oportunidad. Esta oportunidad, hermano, no la vas a tener si hoy no la tomas. Oportunidades, hermanos, que no regresan.
Esa mujer, hermano, que tocó el borde del Señor, tuvo la oportunidad, hermanos, de creer y aceptar la salvación por medio de la fe de ella. Pero había multitudes que rodearon al Señor. Muchos lo tocaban porque no podía ni caminar. Pero esta mujer, desde que oyó, no dejó pasar la oportunidad de acercarse a Él, porque creyó. Y eso hizo el milagro, creer y aceptar la salvación. Tienes que creer para recibirlo. No como Tomás, que porque vio, creyó. Bienaventurados que sin ver creen. Y vivimos todos por fe. Y la fe es la que va a hacer el milagro. Si crees, como dijo el Señor, verás milagros. Si no crees, esa fe, hermano, no es firme. No dudes. Este día es una oportunidad para tu hogar. Este día es una oportunidad de salvación que el Señor nos está llamando a todos. Hogares, matrimonios, familias. Esa mujer tocó el borde del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Se humilló, se arrodilló, cayó a los pies de Jesús, tocó su borde. Y desde ahí el milagro, hermano, se dio desde el momento que ella buscó al Señor. Toca el borde del Señor en este día. Acepta su palabra. Es un día de salvación. Es un día de misericordia y de amor. El Señor desea edificar tu hogar. El Señor desea, hermanos, levantar esa casa. Culto familiar. Reúne a tu familia como esposo, esposa. Oremos juntos. Llevemos defectos de carácter a la presencia de Dios. No vayamos con brazos humanos. Vayamos a brazos divinos, donde el Señor nos espera y donde el Señor nos está llamando cada día. Esta oportunidad es una oportunidad de salvación. No la despreciemos. Dios nos está hablando a través de su palabra. Anota las citas bíblicas. Lleva esa palabra de consuelo porque Dios desea, hermano, abrazarte, consolar y secar tus lágrimas, posiblemente de derrota o de fracaso. Llévalas a Él y no desprecies esta oportunidad porque no regresará más. Si este día no lo aceptas, no sabemos, hermano, si tenemos la vida para mañana. O posiblemente digas, déjeme pensar porque ahorita no estoy convencido. El buscar a Dios es porque amamos y creemos en Él. ¿No? Y deseamos de todo corazón que edifique hogares. Que esposos, matrimonios estén establecidos en el orden que Dios dejó desde un principio. Que Dios bendiga a la familia ¿No? y que en este día realices tu culto familiar. Únete con tus seres queridos y pide esa protección que viene de lo alto, ese cerco que Dios pone en la casa para nuestros amados que están expuestos al peligro y a la tentación. Oigamos la voz de Dios en este tiempo de familia. Así Amén. es, la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta, nos invita. La palabra de Dios es para todos. No importa tu vida pasada, el Señor te ama. Pero, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿O cuál debe de ser nuestra actitud para no dejar de pasar las oportunidades de la salvación que Dios nos ofrece? Bueno, primero tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que depender de Él. Y no hay otra manera de conocer a Dios, hermanos, si no es a través de su palabra escrita. Porque su palabra escrita es la que nos va a convencer. No es el hombre, es la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero aprovechar la oportunidad que Dios me ofrece, como lo hemos leído, lo tengo que conocer a Él. Y eso es lo que la Biblia también nos enseña. Aquí en el Salmo número 95 y el versículo número 7, la Escritura dice,
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Por eso el apóstol nos decía, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oímos su voz, como la Escritura lo dice, nuestro Dios, hermano, nos da un sentido de pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Él. Por eso decimos, porque Él es nuestro Dios. Cuando yo tengo ese sentido de pertenencia, de que Dios es mi creador, mi redentor, mi salvador, entonces yo paso a formar parte de Él. Por eso es la oportunidad que Dios me da, ser parte de Él. Y luego, hermanos, esta oportunidad la generaliza, porque nosotros somos el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, porque Él nos guía. Porque así como nos salvó, hermanos, no nos desampara. Nos ofreció la oportunidad de la salvación, la aceptamos. ¿Qué tengo que hacer? Tomarme de su mano, obedecer sus mandamientos, escudriñar su santa palabra y tener una vida devocional a través de la oración para poder hablarle, para poder escucharle y para poder obedecerle. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el evangelio sintetizado. Y esa es la vida, ese es el evangelio que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos da ese sentido de pertenencia, quien nos invita a escuchar su voz. Es una oportunidad que, como lo hemos dicho, hermanos, tal vez sea única en nuestra vida. Y por lo tanto no la debemos de rechazar. Porque si la demoramos, hermanos, como lo hemos dicho, tal vez puede ser demasiado tarde. Aquí en el versículo número 8, hermanos, la Escritura sigue ampliando el mensaje que la misma palabra de Dios nos da y nos hace esta otra exhortación: no endurezcáis vuestro corazón, no seamos necios, no estemos acariciando el pecado y tomemos una decisión de aceptar la salvación o de permanecer fuera de los caminos de Dios. Dios no obliga, Dios convence. Por eso estamos leyendo su escritura. Y después el salmista, inspirado en la experiencia del pueblo de Dios, porque él conocía la escritura, como la debemos de conocer, nos pone un ejemplo de parte de la experiencia de Dios para que nosotros reflexionemos que las experiencias o las malas experiencias donde dejaron de aprovechar la oportunidad para creer en Dios, ellos la desaprovecharon. Por eso pone este ejemplo, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ellos tenían el corazón endurecido porque rechazaron la oportunidad que Dios les daba de aceptar su salvación y de depender de Él. Se debilitó su fe. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17 y el versículo número 7, nos recuerda lo que pasó en Meriba y en Masá. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla, el pleito, la rebeldía de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Todavía ponían condicionantes después de que Dios los había liberado por medio de milagros. Después de que Dios había obrado en su propia vida y los había alejado del fanatismo, de la idolatría, de la esclavitud, del pecado, todavía le ponen al Señor condicionantes. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Se da cuenta qué actitud tan negligente como algunos
que se dicen ser cristianos tal vez la tengan. Mediante estos nombres, hermanos, Masá y Meriba, Dios muestra la incredulidad del mismo hombre, a tal grado que su rebeldía se manifiesta cuando continúan diciendo si Jehová está entre ellos o no. La palabra Mesha en el idioma hebreo significa tentación y la palabra Meriba significa murmuración. Por eso en aquel lugar del desierto de Sin, donde les faltó el agua, porque se refiere a eso, ellos dudaron de Dios. Ellos perdieron la oportunidad de confiar en Dios. Por eso en este lugar de Mashá y Meriba, de la tentación y de la murmuración, se rebelaron en contra de Dios. Por eso después el Señor le dice a Moisés que golpee la roca y de ahí salen las aguas dulces para satisfacer a ese pueblo rebelde. No dejemos, hermanos, pasar las oportunidades que Dios nos da en su tiempo y en su momento. No seamos rebeldes ni endurezcamos el corazón, como lo hemos leído. No dejemos pasar esas oportunidades que tal vez no regresen. Proverbios capítulo 27 y el versículo número 1, la escritura dice, no te jactes del día de mañana. Y es lo que decíamos. Cuando dejas pasar las oportunidades y todo lo dejas para mañana, la escritura lo dice muy claro. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En otras palabras, no sabes si vivirás o no vivirás. Gálatas capítulo 6, versículo 10, la escritura dice, así que según tengamos oportunidad, ahí está la oportunidad. Así que según, es decir, si tú tienes el deseo de aprovechar la oportunidad, ¿qué nos recomienda la Escritura? Hagamos bien a todos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y mayormente a los de la familia de la fe. Y estas son las oportunidades que nosotros aprovechamos de aceptar a Jesús, de aceptar el Evangelio, de depender de Él y se refleja en nuestra propia vida. Por las oportunidades que Dios nos da, nosotros debemos de transmitir esas oportunidades a nuestro prójimo. Iniciando ¿dónde? En nuestro hogar. A los de la familia, de la fe. ¿Por qué? Porque por fe creemos que el Señor ya nos ha justificado. San Juan capítulo 9, versículo 4, la escritura dice, es necesario, hablando nuestro Señor Jesucristo, hacer las obras del que me envió. ¿De quién? Del Padre. Entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, hermanos, mediante la oportunidad que tengamos del día, o sea, de escudriñar, de conocer de su palabra, somos iluminados. ¿Por qué? Porque las tinieblas de la noche, hermanos, pueden venir a entorpecer la decisión de aprovechar la oportunidad de la salvación mediante la redención de Cristo. Mas es necesario, mientras, en tanto que el día dura, mientras tengamos la luz de la esperanza, la oscuridad viene, la adversidad viene, porque el adversario está como león rugiente cuando nadie puede trabajar. Si no aprovechas la oportunidad, hermanos, el adversario viene y te la roba. Esa es la conclusión. Y por último, hermanos, una promesa de lo que la Escritura nos dice acerca de aprovechar la oportunidad de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 33, y el versículo número 11. La Escritura dice, diles yo, quien dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino. Y esa es la oportunidad que Dios nos da.
Si Dios te ha hablado en este día por lo que está escrito, hermanos, Dios no quiere que mueras espiritualmente. Dios quiere que vivas, Amén. sino que vuelva al impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Quiera el Señor, como siempre lo decimos, hermanos, que la misma palabra de Dios sea la que nos convenza. Amén. Hemos leído y empezamos en el libro de 2 Corintios 6, donde la Escritura nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Acepta, hermanos, la invitación que el Señor te hace y no dejes de pasar la oportunidad. Amén. Que el Señor nos bendiga en su misericordia. Vamos a postrarnos en este momento, agradecer al Señor su fidelidad y su misericordia. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Da gracias, Señor, en este día que con temor y temblor favorece, Señor mío, la salvación de todos y que esta oportunidad de salvación, esta oportunidad en la cual hemos escuchado tu voz, llene de consuelo y fortaleza el corazón de los padres. Da favor en la familia, da gracia, Padre, para que en ese hogar tú, Señor mío, estés en medio de esa casa. Favorece, Señor mío, al padre y a la madre y edifica las familias, especialmente en los matrimonios donde hay pequeños, donde hay niños. Instrúyelos en tu verdad y da favor, Señor amado, en los jóvenes. Oramos ante todo para que edifiques la casa y dé sabiduría y desgracia a los padres en palabras y en actitudes. Bendícenos, Señor, y favorece el culto familiar. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos y nietos. Bendiciones, amén.